Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en el Centro Cívico ESMA. Es para nosotros un verdadero honor contar esta noche con la presencia de uno de los más destacados escritores mexicanos, Juan Villoro, que además de ser un gran escritor, igualmente es un gran amigo. Sabemos que esta no va a ser ya he estado aquí en Ciudad Juárez hace algunos años ya, pero esta no va a ser la segunda, sino es otra más de muchas que vendrán, esperamos. Juan Villoro, pues todos conocemos la trayectoria de su padre Luis Villoro, un gran filósofo mexicano, desgraciadamente desaparecido, y Juan Villoro continúa pues con ese trabajo de investigación, de creación literaria, a niveles realmente de excelencia. Ha publicado más de 30 libros, entre los que se encuentra el cuento, la novela, el libro infantil, la crónica, etc. Ha sido catedrático también en prestigiosas universidades del mundo, entre ellas la Universidad de Princeton y la Universidad de Yale en Estados Unidos, y la Universidad de Barcelona y la Universidad Nacional de Madrid, Autónoma de Madrid. Ha recibido premios muy importantes. Uno de los premios más destacados para escritores mexicanos es el Premio Villaurrutia. Este premio lo recibe en 1999. Otro premio muy, muy importante es el Herralde, un premio que se da en España en el 2004. En el 2010 está el Internacional de Periodismo Rey de España y el Premio Iberoamericano de Letras en 2012. Esta noche vamos a escuchar una conferencia dentro de una temática que Juan ha venido manejando con gran amplitud y profundidad, dada su gran afición heredada de su familia, de su padre, acerca de uno de los deportes más emblemáticos de nuestro país, el fútbol. Sin más preámbulos, pues, démosle un cálido aplauso a nuestro invitado esta noche y gracias por estar aquí todos. Muchas gracias, qué amables. Muchas gracias, Enrique, por la generosa presentación, por la invitación. Gracias a todos los que hacen posible las actividades en este centro cívico recién inaugurado. Me da muchísimo gusto formar parte de este proyecto inicial en un espacio tan significativo para Ciudad Juárez. Escogimos como título de la charla "La pelota no se mancha", que es una de las más conocidas frases de Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas que han sido protagonistas dentro de la cancha, pero también fuera de ella, para bien y para mal. En el caso de Diego, un jugador con una vida conflictiva, una vida polémica, pero que siempre ha tratado de defender lo que es la esencia misma del fútbol. Y una de las frases que él pronunció para decir, bueno, dejemos de lado lo que es lo más digno del fútbol, de aquello que pretende destruirlo, fue precisamente aquella frase referida al balón como lo más importante del juego y justamente decir: la pelota no se mancha. Se pueden manchar los directivos, se pueden manchar los aficionados, los propios jugadores, pero la pelota es esa esencia central del fútbol. Entonces me gustaría que esta charla estuviera animada por aquello que define en un sentido social y cultural amplio al fútbol y que pensemos también en aquello que puede mancharlo, porque inevitablemente el fútbol depende de estas circunstancias concretas en las que ocurre. Uno de los grandes precursores de la literatura relacionada con el fútbol, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, escribió un libro que lleva por título Fútbol a Sol y Sombra. Es un título muy sugerente porque se refiere a esa situación que se da generalmente en los estadios cuando se juega de día, en donde la mitad de las gradas tienen sol, la mitad de las gradas tienen sombra. Es una situación que divide el espacio donde ocurre el fútbol, el sol y la sombra, pero de manera simbólica también alude a los claroscuros de este deporte, a aquello que lo perjudica y aquello que lo beneficia, sus luces y sus sombras. Entonces me gustaría explorar con ustedes
justamente esta manera de entender el fútbol. Hace algún tiempo escribí un libro que se llama Dios es redondo, refiriéndome precisamente pues a la gran deidad del fútbol, que es precisamente la pelota, esto que no debe mancharse, que no debe ensuciarse y que bota de una manera no siempre calculable y sorprende a propios y extraños. Entonces el fútbol depende pues de este esférico, de esta pelota, pero es ejecutado por seres humanos, ocurre en sociedades precisas y por lo tanto tiene que ver con circunstancias históricas muy particulares. ¿Por qué hablar de fútbol en un sentido que no sea exclusivamente deportivo? Creo que una de las cosas más importantes para entender una sociedad es comprender cómo se entretiene, cómo se divierte la gente en una época determinada. No solamente estamos hechos de trabajos, obligaciones o ritos funerarios, también lo estamos de la cultura del entretenimiento. Si queremos conocer cómo era la época en el periodo maya, de la época clásica, sin duda alguna tendremos que saber cómo era su sociedad política, su organización religiosa, también, desde luego, sus ritos funerarios, pero si no conocemos la forma en que se entretenían los mayas, en cómo se apasionaban, cómo organizaban su tiempo libre, la cultura del ocio que ha existido en todas las sociedades, no acabaremos de tener un retrato conjunto de aquella época. Por lo tanto, para conocernos a nosotros mismos, creo que debemos conocer la forma en que nos entretenemos, y no se ha diseñado un sistema de entretenimiento mejor y más repartido en el planeta Tierra que el fútbol. Baste señalar que la ONU tiene tiene menos agremiados que la FIFA, y además a la FIFA sus agremiados suelen hacerle caso. A la ONU, lo sabemos, no necesariamente le hacen caso. Entonces el planeta se ha organizado mejor para los mundiales y para las celebraciones del fútbol que para otros acontecimientos políticos. Cuando digo mejor, no quiero decir que todo sea perfecto, simple y sencillamente que hay una plataforma de entretenimiento que define mucho nuestro tiempo. André Malraux se refirió alguna vez al siglo XX como el extraño siglo de los deportes, porque fue el siglo en donde las Olimpiadas, los mundiales de fútbol, los grandes festejos del tenis, todos los torneos Grand Slam, etcétera, hicieron que la especie humana se volcara en forma sistemática y organizada a presenciar deportes, lo cual ha dado lugar a un espléndido negocio que sin duda alguna puede ser manipulado. Sabemos, y empecemos por el lado conflictivo, que el fútbol es un espejo acrecentado del tiempo moderno. Es como aquellos espejos de las ferias que nos hacen ver muchísimo más delgados y espigados o mucho más rechonchos, algo que refleja de manera acrecentada y en cierta forma distorsionada lo que ocurre en las sociedades. Los problemas que aquejan a los países no se generan en el fútbol, pero en sus estadios suelen expresarse de manera muy dramática. La guerra entre Honduras y El Salvador fue llamada la guerra del fútbol porque comenzó con un partido de fútbol, pero por supuesto el motivo real de la guerra no era resolver el marcador de ese partido, sino tratar de dirimir las diferencias largamente asentadas entre dos países limítrofes, Honduras y El Salvador. Lo mismo podemos decir de muchos otros problemas que cristalizan en el fútbol. Los estadios son catalizadores de circunstancias, por supuesto, reprobables, como la xenofobia, el racismo, el machismo, el dopaje, la especulación económica, la especulación política. Esto ocurre en los estadios con excesiva frecuencia, y no solamente en momentos, digámoslo así,
de pérdida de horizonte de una sociedad, sino puede ocurrir incluso en países líderes en cuanto al mundo industrial y en cuanto a la cultura. Pensemos lo que sucedió en Italia cuando Silvio Berlusconi, dueño y presidente del equipo Milán, que entonces había tenido una trayectoria muy exitosa en las competiciones europeas, se lanzó a la presidencia de ese país amparado en un lema de fútbol que debería ser propiedad exclusiva de la squadra azzurra, es decir, de la selección nacional italiana, que era Forza Italia. Entonces, con el éxito futbolístico, con un lema del balompié, pudo Silvio Berlusconi conquistar la presidencia de Italia y permanecer varios años polémicos, todos ellos, en el poder. De modo que en una sociedad como Italia es posible esto, como en muchas otras sociedades, que el fútbol se convierta en la catapulta, en la plataforma para que haya una relación no necesariamente satisfactoria, sino que producto de manipulación y producto de distorsión de cómo se percibe un proyecto político entre el fútbol y alguien interesado en detentar un puesto de elección popular. Eso no ha sido nuevo y el fútbol tiene que ver con estas posibilidades, porque se trata de un imán que cautiva y atrae a mucha gente. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo es posible que el fútbol llegue a nosotros con esta fuerza, con esta intensidad? Es muy difícil resumir los misterios que hacen que el fútbol sea tan atractivo. Pasemos pues a sus luces. Entre otras cosas, se trata de uno de los deportes más sencillos del mundo respecto a sus reglas. Es un deporte con una reglamentación muy escasa, muy fácil de comprender, salvo la famosa regla del fuera de lugar, ¿no? Hay un texto muy singular, autobiográfico, de un escritor húngaro, Péter Esterházy, que fue un gran aficionado al fútbol, murió hace poco, y su hermano estuvo en la selección nacional de Hungría, de modo que era una familia muy cercana al fuera del lugar. Y él escribió un texto sobre el fallecimiento de su madre. Su madre estaba en su lecho de muerte y ella tenía varios hijos, uno de ellos futbolista profesional, otro escritor que había escrito libros de fútbol, pero la madre siempre les había dicho: yo eso del fuera de lugar no lo entiendo para nada. Y entonces Péter Esterházy, cuando ella estaba en su lecho de muerte, le dijo: mamá, o lo aprendes ahora o no lo vas a aprender nunca. Y dedicó las últimas horas de compañía con su madre a explicarle el fuera de lugar. Es un texto de enorme cariño hacia su madre y también de ese humor centroeuropeo muy especial que a veces nos desconcierta a los que no formamos parte de ese horizonte cultural, pero que refleja pues este enigma en cuanto a las reglas del fútbol. Más allá del fuera de lugar, que cuesta trabajo comprender para algunas personas, se trata de un deporte absolutamente sencillo. Se trata también de uno de los deportes que tiene la mayor democracia física del mundo. Para jugar básquetbol, pues uno tiene que tener determinada altura. Para jugar fútbol americano, determinado peso. Es muy difícil practicar ciertos deportes sin una predisposición física específica para ese deporte. En cambio, en el fútbol alguien puede ser bajito como Lionel Messi y ser el mejor jugador del mundo. Puede alguien ser espigado, no muy fuerte, como Franz Beckenbauer, y cumplir perfectamente una función dentro del fútbol. Incluso ha habido algunos grandes astros del deporte, como Garrincha, que había padecido poliomielitis, le llamaban el ángel de los pies torcidos, así lo bautizó el poeta Vinicius de Moraes, y sin embargo fue un gran extremo derecho. De modo que las limitaciones físicas no han sido un problema para el fútbol. Al contrario, cada jugador encuentra una habilidad específica. Se diría que los futbolistas son un poco como los héroes homéricos.
Recordarán ustedes que en la Ilíada cada héroe tiene alguna habilidad especial. Héctor es el domador de caballos, Aquiles es el de los pies ligeros, Stentor es el del grito superior a 30 o 40 hombres, de ahí la palabra estentorio. Entonces, en la Ilíada cada uno tiene una especialidad y con eso sobrevive en la guerra. En el fútbol pasa algo equivalente. Podemos ver jugadores como Hugo Sánchez, que tienen la tijera muy bien definida, el remate certero, es un hombre del instante, pero que no aparece en los demás momentos del partido. David Beckham, que era un gran tirador de tiros libres y que mandaba también centros muy calibrados, pero fuera de eso no hacía mucho, y así sucesivamente. De hecho, la idea del jugador completo prácticamente no existe, o el jugador completo, cuando ha sucedido, no ha sido tan relevante como otros. En México, por ejemplo, en el fútbol profesional, Marcos Rivas jugó las 11 posiciones, incluida la de portero, y en algún momento le detuvo un penalti a Leonardo Cuéllar en un partido, y sin embargo no trascendió tanto como jugadores que tenían una o dos habilidades específicas. Entonces el fútbol permite pues esta democratización del físico, acercarse al deporte sin una precondición establecida, y al mismo tiempo descubrir para cada jugador alguna picardía, algún truco, algún gesto especial que lo potencia como futbolista. Dijo el poeta mexicano Antonio del Toro que el fútbol era la venganza del pie sobre la mano. Se refería a la historia de nuestra civilización. El ser humano ha dependido para evolucionar de la vista, el cerebro y el pulgar oponente, las cosas que hace con las manos. Y los pies parecen la parte cancelada en la civilización. En algún momento seguramente fueron mucho más útiles que ahora para subir a los árboles, para desarrollar algún tipo de actividades, pero básicamente la historia de la civilización es la historia de la mano, el ojo y la mente. Y el fútbol de pronto revierte esta historia y nos permite jugar de otra manera. En cierta forma, yo creo que el fútbol es un recurso para que el tiempo regrese, para que regrese en un doble sentido a lo que fuimos como colectividad, es decir, a la tribu del comienzo, la tribu encandilada en los estadios, ante las hogueras, la tribu que se pinta las caras de colores, la tribu que considera que sus héroes son aquellos que lo representan en la cancha, esta organización casi anterior a la civilización contemporánea. Y por otro lado también para que regresemos en el tiempo a lo que hemos sido, no solo como especie, como colectividad, sino como individuos, regresar a la infancia. El novelista español Javier Marías dijo que el fútbol es la recuperación semanal de la infancia. Poder sentir el domingo de partido en que somos como los niños, que nos ilusionamos por primera vez con unos colores y depositamos en ellos todas nuestras ilusiones, y pensar que esos colores representan el bien absoluto y deben triunfar contra los elementos y sobreponerse, y que hay una balanza del mundo en donde se hará justicia y donde finalmente ganarán los héroes con mayores méritos. Es una idea del mundo que obviamente no podemos atestiguar en otras zonas de la vida, pero de pronto en el fútbol confiamos en que esto pueda suceder. Entonces es parte del atractivo del fútbol. A mí me parece que una de las cosas más interesantes